¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Eh, Simplemente, antes de iniciar, confirmar para cuándo tenemos la entrega de la segunda actividad. Para hoy, no. Hay una segunda actividad, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Sí, señor. ¿Y la entrega es para hoy? Creo que es para el miércoles, profe. Ah, Profe, ok. el miércoles. Ah, perfecto. Listo, pues. Entonces, simplemente, pues, como siempre, recordarles esa entrega de esas actividades. Bien, ya entrando a lo que vendría a ser nuestra temática del día de hoy, mm, es importante como contextualizar el alcance de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora nosotros hemos definido lo que son las integrales, entendiendo la integral como un proceso de antiderivación, es decir, la idea que está siempre en el fondo del cálculo de cualquier integral es encontrar la antiderivada, encontrar una función que al derivarla me dé la función original. Y aparte de eso, hemos discutido tal vez la aplicación más básica que tiene la integración. Nosotros al final de este curso vamos a ver un montón de aplicaciones que tiene la integral y vamos a ver que esta de hallar áreas bajo y entre curvas, que es lo que hemos venido trabajando en las últimas sesiones, va a ser como la aplicación más básica, más sencilla. Va a haber otras un poco más elaboradas, un poco más sofisticadas, pero nosotros ya vemos con esa aplicación hacia dónde va la utilidad de calcular esas integrales. Hay varios problemas de diversas ramas del conocimiento en las cuales el uso de las integrales es la herramienta para solucionar esos problemas. Entonces, a partir de ese momento, la pregunta que surge naturalmente es, bueno, ¿y cómo hago yo para calcular integrales que no provengan, por decirlo de alguna forma, de expresiones tan directas como las que hemos visto hasta ahora? Porque las integrales que hemos calculado, las que hemos presentado y en las cuales ustedes han trabajado, pues son integrales que de alguna forma salen de una manera bastante natural, como que uno lo piensa un poco y dice, sí, tiene todo el sentido que la integral de esto sea esta de acá, o que se calcule de esa forma. Entonces, hasta el momento hemos abordado integrales bastante sencillas, las más básicas de todas. Pero naturalmente la pregunta que emerge es, ¿y qué pasa si yo me encuentro una función más complicada de las que hemos visto hasta ahora? Que tenga una estructura como muchísimo más elaborada, que involucre más operaciones. Hasta ahora prácticamente que solo tenemos suma y producto por escalar. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, procesos de potenciación, como los que ustedes están viendo en este momento en pantalla? Integrales de potencias de cierto tipo de funciones muy específicos que vamos a entrar a caracterizar. Y este tipo de integrales que vamos a ver a continuación son solo un ejemplo de una técnica mucho más general, muy poderosa y muy utilizada, que es lo que se conoce como
el método o la regla de sustitución para calcular integrales indefinidas. Entonces vamos a tratar de entender, no sé qué tanto logremos avanzar hoy, pero vamos a tratar de entender a dónde apunta o cuál es el alcance de esa regla de sustitución. Entonces, para empezar como a ambientarnos, y a mí siempre me gusta arrancar estos métodos como con algunos ejemplos muy sencillos, para luego ir sofisticando la situación, yo quiero que miremos las dos integrales que estoy mostrando en pantalla, que son la integral de la función x más 1 elevado a la 5 y la integral de 2x más 1 elevado a la 5. Estas integrales yo las podría calcular a partir de las reglas que nosotros ya conocemos. Si yo quisiera, no lo voy a hacer porque puede llegar a ser muy extenso, pero si yo quisiera, yo puedo desarrollar esta potencia, es decir, x más 1 a la 5, a través de lo que llaman el binomio de Newton. Yo lo puedo convertir en un polinomio, y cuando lo convierto en polinomio, yo lo puedo integrar a partir de las reglas que nosotros hemos visto antes. Las de la suma, la del producto por escalar, la de la potencia. Esa integral uno la podría calcular, esa en particular, esas dos en particular, nosotros la podemos calcular a partir de las reglas que hemos visto hasta ahora. Pero primero tocaría desarrollar la potencia a partir del binomio de Newton. Y eso, cuando la potencia es muy grande, cuando por ejemplo ya no es un 5, sino es un 10 o un 20, cuando son números grandes, pues esa expansión es monstruosa. Entonces, pues ahí se hace poco eficiente el cálculo de la integral. Entonces vamos a ver cierta idea o cierta reglita que me permite calcular estas dos integrales y otras muy parecidas a partir de una idea bastante sencilla. Entonces, si miramos esta integral, la de x más 1 a la 5, no es muy complicado ver que la antiderivada de esa función es esta. Miren que acá prácticamente que uno aplica la regla de la potencia, porque lo único que he hecho acá es sumarle 1 al exponente y pues sumarle 1 y ese número de exponente ponerlo aquí en el denominador. Y no es complicado verificar, que esa es la parte importante acá, que efectivamente la derivada de esto me da esta función de acá. Ustedes lo pueden hacer, me refiero a verificar que efectivamente la derivada de esto me da esta expresión de acá. Entonces, esta sería la integral indefinida de esta función. Y eso sale de una manera relativamente natural. Como que uno dice, quiero que la derivada me dé esto, pues teniendo en cuenta las reglas de derivación básicas, es bastante notorio que la derivada de esto es esta expresión de acá. En el siguiente ejemplo, tal vez la integral no es tan obvia. Tal vez no es tan obvio porque la integral de esto es igual a esto de acá. Miren que acá no estoy aplicando la regla de la potencia, porque cuando uno aplica la regla de la potencia, lo que queda en el exponente es lo mismo que queda en el denominador. Pero acá no estoy poniendo eso. Y si lo pusiera, no estaría bien calculada la integral. La regla de la potencia tiene unos alcances muy específicos que se pueden utilizar para ciertas funciones con características muy específicas. Lo cierto es que si yo derivo esto que tengo sombreado, efectivamente, y eso es algo que no es complicado de ver, la derivada de esto me va a dar
esta expresión. Entonces yo quiero que noten que no estoy mostrando cómo calculo la integral, eso lo vamos a entrar a describir más adelante. Lo que quiero que vean es el tipo de integral que se puede calcular a partir de funciones que tienen esta estructura. Y este tipo de integrales va hacia una regla muy general, que es lo que yo llamo la regla básica, que no es la de sustitución directamente. Regla básica, este es integrales de potencias de polinomios lineales. Entonces voy a entrar como a caracterizar bien esto. Un polinomio lineal es un polinomio que tiene esta forma. Es un polinomio de la forma ax más b, como x más 1, como 2x más 1, como 4x más 3. Polinomios donde el grado de la potencia es 1 dentro del polinomio. Y a ese polinomio lo elevo a una potencia que yo llamo n. Entonces, esto es la integral de un polinomio lineal elevado a una potencia. Y la regla básica para calcular esa integral es esta fórmula que ustedes ven acá. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esta fórmula es muy similar a la regla de la potencia, en el sentido que le suma 1 al exponente y le pone en el denominador Sn más 1, pero hay que tener el cuidado que acá a este denominador hay que multiplicarlo por este número a, que está multiplicando a la variable x. Por eso es que aquí dio 12, porque si uno aplicara la regla de la potencia directamente, sería 2x más 1 a la 6 sobre 6, pero en este caso, para estos polinomios, ese 6 toca multiplicarlo por el número que aparece acá. Por eso es que aquí este denominador queda convertido en un 12. Y entonces, a partir de esta regla básica, yo puedo integrar potencias de polinomios lineales de una forma bastante ágil y bastante sencilla. ¿Sí me voy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me van siguiendo con la idea? Sí, profe. Entonces, como siempre, esto tiene más alcance del que uno se puede imaginar. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 4x más 10 elevado a la 20, pues de acuerdo a esta regla, sería 4x más 10 elevado a la 21 sobre 21 por 4. No olviden, aquí está el 21 del exponente y aquí está el 4, que es el número que está multiplicando a la x. Y entonces al final la integral me queda 4x más 10 a la 21 sobre 84. Más, obviamente, la constante de integración. Otro ejemplo, 3x menos 11 elevado a la 10, pues queda 3x menos 11 elevado a la 11 sobre 33. Entonces ustedes ven, la idea es como muy sencilla para este tipo de integrales. Es muy importante tener en cuenta que esta regla solo se aplica si el polinomio que está en la potencia es un polinomio lineal. Es decir, es un polinomio de grado 1, es un polinomio de la forma ax más b. Si no es así, nosotros no podemos aplicar esa regla para calcular la integral. Y tocaría entrar a ver si hay alguna forma para calcular esa integral de otra manera. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto de aquí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? Todo claro, profe. Lo que les digo, estos son los ejemplos como primeritos.
antes de entrar hacia ideas más complicadas. Lo que les digo, por ejemplo, si el polinomio que está acá no es lineal, entonces yo no puedo calcular la integral por esta regla. Ya veremos después, para este tipo de integrales, cuando el polinomio de adentro no es lineal, si hay alguna forma. Comúnmente la hay, pero puede llegar a ser bastante sofisticado el planteamiento. Lo importante es tener claro que por el momento lo que podemos calcular es integrales de potencias de polinomios lineales. Ahora, esa regla que yo muestro acá, y aquí me voy a bajar un poquitico, esta regla que yo tengo acá se puede generalizar hacia cierto tipo de integrales que involucran potencias, pero que también involucran otro tipo de expresión. Es decir, esta integral que nosotros veíamos acá no se puede calcular con esta regla que acabamos de ver. Pero hay ciertas integrales que bajo ciertas condiciones se pueden integrar utilizando una idea muy parecida. Eso es lo que uno conoce como la regla de sustitución, que en principio aplica para ciertas potencias, pero después vamos a ver que aplica para otro tipo de expresiones más generales. Entonces, yo quiero que miremos esta integral, porque esta integral tiene una característica muy particular. Pero antes de eso, quiero hacer como algunos comentarios. Lo primero, nosotros ya vimos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Digamos que es de las reglas básicas que nosotros hemos considerado. Esa regla de integración no aplica para productos. No aplica para productos. La integral de un producto no es el producto de las integrales. Si yo tengo un producto, yo no puedo integrarlo integrando cada uno por separado, porque el resultado no va a corresponder a la integral. Esto es algo que ustedes deben tener siempre presente, porque es de los errores más usuales que uno ve al principio en el cálculo de las integrales, que ustedes piensan, o bueno, los estudiantes en general piensan, que integrar es simplemente, en un producto, es simplemente integrar cada factor por separado. Eso no funciona así. Cuando el producto es con una constante, pues ahí aplicamos la regla que vimos del producto por constante, que es sacar la constante e integrar lo que me quede. Pero en otros casos no se cumple que la integral de un producto sea el producto de las integrales. Entonces, esa integral que estoy señalando ahí, no la vayan a calcular calculando cada factor por separado su integral, porque eso no va a funcionar. El resultado no va a tener ningún sentido. Para este tipo de función, y ya voy a decir a qué me refiero yo con este tipo, hay un esquema particular para el cálculo de la integral. Esta integral tiene una estructura muy particular. Aquí hay una potencia, es decir, hay algo elevado a una potencia, entonces es una potencia por otra función, eso ya lo caracteriza bastante, y lo que está adentro de la potencia, al derivarlo, me da
lo que está multiplicando. Si yo miro esta integral, en esta integral, la derivada de lo que está adentro de la potencia es igual a este factor por el que estoy multiplicando. Eso es una característica muy específica de la integral. O sea, hay que revisar si efectivamente a la hora de aplicar esta regla, esta versión básica de la regla, yo tengo que efectivamente la derivada de esto es igual a esto de acá. Cuando eso pasa, cuando yo tengo, y aquí lo tengo bien caracterizado, si yo tengo el producto de una potencia por otra función y la derivada de lo que está dentro de la potencia es igual a la función que está multiplicando, es decir, es igual a esta otra función, a ver si lo puedo escribir igual, es igual a la otra función que está multiplicando a la potencia, hay un procedimiento que es lo que se conoce como la regla de sustitución para calcular la integral. Y ese procedimiento es el que después vamos a generalizar, no solo para potencias, sino para otro tipo de función. Pero la idea es que para esta integral en particular, o para este tipo de integral, yo tengo el siguiente procedimiento. Entonces voy a bajarlo acá. Me voy a llevar la integral. No olviden esa nota. La escribí o la sombré en amarillo esperando que no la vayan a olvidar. Nunca vayan a calcular una integral así. La idea es la siguiente. Yo voy a nombrar una nueva letra o una nueva variable. Por eso se llama precisamente sustitución este método. Porque yo voy a cambiar o voy a sustituir un pedazo de la expresión por una letra, por una variable que usualmente es o la llaman la letra U. Entonces, yo digo que U o a U la voy a reemplazar o sustituir por esto que está adentro de la potencia. Entonces, cuando yo en este tipo de integrales voy a aplicar esta regla, hago U igual a esto que está dentro y voy a tomar otra expresión que se llama du, que el du es simplemente la derivada de esto acompañada de una letra de x. Ese proceso de hacer u igual a lo que está adentro de la potencia y el du igual a lo que, perdón, a la derivada de esto. El du siempre es la derivada de u. Precisamente de ahí viene la letra. Du, derivada de u. El du es la derivada de esto, de esta expresión de arriba, acompañada de una letra de x. Y al hacer esa sustitución, lo que pasa es lo siguiente. Esto que queda dentro de la potencia ahora se llama U. Entonces esto queda U elevado a la 5 y esto que tengo acá es lo que se llama el du. Y entonces esta integral que yo tenía anteriormente se convierte a partir de ese proceso de sustitución en esta integral. La integral de u a la 5 de u. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí con la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, profe.
Entonces, el truco o el procedimiento o la técnica es como coger la integral que tenía, siempre y cuando cumpla con esta condición por el momento. Ya veremos si después podemos suavizar las condiciones. Pero por el momento que cumpla esta condición, yo aplico un proceso que es sustituir pedazos de la integral, pedazos muy específicos. Este U es, lo voy a poner acá, lo que está dentro de la potencia. Y ese proceso hace que la integral que yo tenía se escriba de esta forma. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cuál es la idea o cuál es la razón de ser para escribirlo de esta forma? Y la razón de ser es que esta integral sí la puedo calcular con la regla de la potencia. Porque acá es como si tuviera la variable elevada a la 5, es como si aquí en vez de u hubiera una x, como si fuera x a la 5 de x, entonces aquí es u a la 5 de u, y la integral de eso es u a la 6 sobre 6, de acuerdo a la regla de la potencia, más la constante de integración. Y como u corresponde a esta expresión de arriba, esta expresión o esta integral o este resultado queda escrito de esta forma. Reemplazo u por x al cuadrado más 10 y entonces el resultado es x al cuadrado más 10, que era lo que llamábamos u, a ver si logro como aislarlo acá. Esto que está en amarillo, no se ve mucho el amarillo. Esto que está en verde corresponde a esto que quedó aquí adentro. Entonces, en vez de escribir u, escribo x al cuadrado más 10 y me queda el resultado de la integral. Y entonces, la integral de esto es igual a x al cuadrado más 10 a la 6 sobre 6, más la constante de integración. Y a partir de esa regla de sustitución, he calculado la integral que me habían propuesto. Si es clara la idea para todos. Sí, profe. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento. Entonces, soy muy concreto y específico con esto. Por el momento, ya veremos después si podemos adaptar esta regla para otros casos, pero por el momento esta regla se utiliza para este tipo de funciones. Productos de potencia por otra función, de tal forma que al derivar lo que está dentro de la potencia, sea igual a la otra función que se está multiplicando. Ahí uno aplica esta sustitución que le permite a uno calcular la correspondiente integral. Miremos este ejemplo. Miremos otro ejemplo. Tengo esta integral. 3x a la 4 más 10 elevado a la 20 por 12x a la 3. Entonces, por el momento, la regla de sustitución para potencias se aplica para un producto entre una potencia y otra función, que tenga como característica que la derivada de lo de adentro sea igual a lo que está multiplicando. Entonces, cuando yo calculo esta integral, yo aplico nuevamente un proceso de sustitución. Y el proceso de sustitución es coger u, lo que está dentro de la potencia,
Y el du es la derivada de u. Eso sí es la regla. Este du tiene que ser igual a la derivada de esto. No es que yo aquí vaya a poner cualquier cosa. No. Aquí me tiene que quedar la derivada de esto. Por eso es que es importante que la derivada de esto de acá sea igual a esta expresión. Si aquí en vez de 12x a la 3 estuviera cualquier otra cosa, por ejemplo, x a la 9, yo no podría aplicar sustitución, porque la derivada de esto no es igual, perdón, la derivada de esto no es igual a esta expresión de acá. Entonces, podemos aplicar sustitución solamente, o esta regla de sustitución, solamente cuando la derivada de esto es igual a esto de acá. Y cuando eso pasa, pues uno hace la sustitución sin olvidar que el du tiene que ser la derivada de esto de aquí arriba y hago el proceso que acabo de mostrar. A esto de acá lo reemplazo por u y esto de acá viene a coincidir con el du. Entonces me queda u a la 20 du, la integral, que por regla de la potencia, eso es u a la 21 sobre 21, más la constante de integración. Y lo que viene al final, que es un paso obligatorio, es reemplazar el u por la sustitución que se escoge. Muy importante tener en cuenta este hecho. La integral original, esta es una integral cuya variable es x. Entonces el resultado tiene que venir en términos de la variable x. Entonces si yo me quedo acá, estoy integrando con respecto a x y la respuesta me da en u. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, para que me quede en x, hago la sustitución de u por lo que corresponde según la expresión. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Todos. Confírmenme, por favor. Si me están Sí, escuchando. señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren el alcance. Es otro ejemplo. Esto lo llené de ejemplos y ahorita ustedes hacen un ejercicio para ver qué tan clarito está. Miren hasta dónde llega esto. Miren esta integral que me habían dado a mí. Yo no la veo un poquitico más sofisticada. La integral de la raíz de x al cuadrado más x por 2x más 1. Ahora, yo sé que ese x al cuadrado más x, perdón, esa raíz de x al cuadrado más x, yo la puedo escribir como una potencia. No olviden que esa raíz se puede escribir como una potencia a la 1/9. Entonces, cuando la pongo en términos de potencia, pues yo me doy cuenta que esa integral cumple, o tengo que verificar si cumple con las condiciones que les he mencionado. Que aquí haya una potencia por otra función y que la derivada de lo que está dentro sea igual a esta expresión de acá. Y entonces, efectivamente, la derivada de esto es igual a esto. Dense cuenta de la importancia de saber derivar para aplicar este método. Si ustedes no derivan bien, pues no les va a dar la regla o no van a saber cómo aplicar la regla. Y entonces, como yo tengo esta expresión y su derivada es lo que está al frente, aplico la regla de sustitución y obtengo lo que ustedes ven en pantalla. Y es que me queda u a la 1/2, porque reemplazo esto por u, y esto de acá, pues lo convierto en du. ¿Por qué lo convierto en du? Porque precisamente esto de acá es igual al du. Y entonces esto me queda integral de u a la 1/2 de u, pues que de acuerdo a las reglas que ya hemos visto de potencia, eso es 2/3 por u a la 3/2,
Y luego, pues el u lo reemplazo por lo que corresponde. 2/3 de x al cuadrado más x a la 3/2 más la constante de integración. No sé si tengan alguna pregunta sobre ese ejemplo. No, profe, todo claro. Bien, bien, bien. Déjenme ver si tengo un ejercicio aquí abajo. Ah, no, miren, otro ejemplito, que a veces se ve como raro, pero es de los interesantes. Miremoslo y voy como clarificando antes de dejarles un ejercicio para ver qué tan clarito es. Si a mí me dan esta integral, 2x más 10 sobre x al cuadrado más 10x más 20, uno lo mira y dice, pero ¿cómo vamos a aplicar una regla del cociente, una regla de la potencia o una regla de sustitución ahí? Si ahí no hay ninguna potencia y no hay ningún producto, lo que pasa es que mucho del cálculo de integrales es reexpresar la integral, escribirla de una forma que me permita aplicar cierto método. Y entonces, cuando yo tengo esta integral, yo puedo escribirla de tal forma que se vea como una potencia. Porque esto de acá, yo lo puedo separar en un producto, digamos que esto es básico de los fraccionarios, que si yo tengo un numerador divide un denominador, yo puedo cambiar el denominador, el numerador por 1 y poner esto a multiplicar y da exactamente lo mismo, por reglas del producto entre fraccionarios. Y esto yo lo puedo escribir de esta forma, porque cuando yo tengo 1 sobre algo, ese sobre algo lo puedo escribir a la menos 1. 1 sobre x es x a la menos 1. 1 sobre cualquier cosa es cualquier cosa a la menos 1. Y aquí me queda mi regla de la potencia. Ahora, esta es una potencia muy particular, ¿no? Porque es la potencia a la menos 1. Pero aquí la regla se puede aplicar. Yo hago u igual a esto que está aquí adentro. El de u es la derivada de u, que es 2x más 10 de x. Y entonces esto, al hacer la sustitución, me queda la integral de u a la menos 1 de u. Y entonces, pues aquí calculamos la integral de u a la menos 1. A esta no se le puede aplicar regla de la potencia. Eso creo que lo había mencionado. Que la regla de la potencia es solo, o no se puede calcular si el exponente es menos 1, porque si no quedaría menos 1 más 1, que eso es 0, 0 sobre 0, o me echo u a la 0 sobre 0, y eso no tiene sentido. Pero es que la integral de u a la menos 1 es logaritmo natural. Pues la integral de u a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre u. Y la integral de 1 sobre u, de 1 sobre x, es logaritmo natural. Entonces aquí me da logaritmo natural de u, y luego, pues el u lo reemplazo por esta expresión. Y ahí calculé la integral que me habían dado originalmente. ¿Sí? ¿Sí es claro este ejemplito también? Sí, señor. Pregunten lo que quieran preguntar. Levanten la manito y preguntan.
Voy con una sencillita para arrancar. Quiero que me calculen esa integral utilizando la regla de sustitución. Quiero que la miren, quiero que revisen lo que hemos discutido. 3 minuticos, pensaría yo que es suficiente. Y vuelvo y les pregunto, ¿cómo les dio? A alguien al azar. Le pregunto cómo le ve.
¿Listo? ¿Problemas? ¿Todos bien o alguien tiene alguna pregunta? No, profe, todo bien. Otros, tengo un montón de ejemplos acá, pero bueno, yo creo que con esto ya es suficiente como para ilustrar mi punto. Ejemplo, U igual a x al cubo más 2x más 1, y el de U sería 3x al cuadrado más 2. Y entonces, en un segundo ya. Y entonces, esta integral sería igual rápidamente a integral de U a la 20 de U. Vuelvo e insisto, estoy grabando, ¿cierto? Sí. Vuelvo e insisto, la importancia de las condiciones que se han planteado. Solo se puede como aplicar esta regla por el momento. Ya vamos a ver si logramos como suavizarla un poco, pero suavizarla es, la suavizamos y cambia ligeramente el procedimiento. Pero así como está la regla, solo se aplica si la derivada de lo que está multiplicando, pero si la derivada de lo que está en la potencia, dentro de la potencia, es lo que está multiplicando. Si no, no podemos aplicar sustitución. Y entonces, al aplicar esto, queda U a la 21 sobre 21 a C, y al final volvemos sobre la variable X, que es simplemente, y miren que la idea es una sustitución, pero ahora hacia atrás, es decir, devolviéndonos hacia la variable X. En vez de escribir U, escribimos todo esto de acá. Y me queda calculada la integral. Y sería interesante que ustedes verificaran que efectivamente esta y las integrales anteriores quedaron bien calculadas. ¿Cómo compruebo yo que una integral quedó bien calculada? Si al derivar el resultado me da lo que teníamos originalmente. Y se van a dar cuenta que en todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, así sucede. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Todos? Sí, señor. Bien. Tomemos nuestra pausa, la 1:53. Vámonos hasta las 2:05, porque quiero empezar a discutir como las adaptaciones de esta regla de sustitución hacia otro tipo de integrales. Entonces vamos a ver cómo opera esta sustitución si alguna de las condiciones no se cumple. De pronto podamos modificar o arreglar el método para poder aplicar efectivamente sustitución. Esto es, que es la idea de llegar a una regla más general. Entonces hagamos 10 minuticos de pausa y volvemos para seguir discutiendo estas ideas.
¿Pueden escucharme? Sí, señor profe. Listo, pues. Bien. Esperaría que todos estuvieran escuchando. Lo que discutimos durante la primera parte de la sesión de clase tiene como alcance que nos permite calcular una nueva gama de integrales. Antes nos quedábamos como un poquitico cortos con respecto a la integración, como que solo calculábamos las mismas funciones con la misma estructura, y pues ustedes que acaban de salir de su curso de introducción al análisis matemático, o que lo habrán visto en algún momento, o de cálculo diferencial, o de lo que sea como se llame, el curso anterior a este, pues saben que hay toda una cantidad gigantesca de funciones que van más allá de los polinomios. Es decir, los polinomios son como lo más básico dentro del rango de las funciones de una variable, pero naturalmente hay muchísimos más. Y ustedes habrán visto una gran diversidad de funciones, y con esa gran diversidad habrán hecho un montón de cosas: calcular límites, calcular derivadas, graficar, evaluar aplicaciones. Y entonces nuestra idea o nuestro propósito es que con todas esas funciones, o por lo menos con un rango amplio de esas funciones, también podamos desarrollar procesos de integración. Entonces ya hemos avanzado un poco con ciertas funciones, con funciones que tienen esta característica. Entonces voy a traérmela acá. Solo, no la regla, sino solo la caracterización, porque vamos a empezar a cambiarle palabritas a esa regla para ver si podemos generalizar nuestra función. Cuando yo hablo, y me voy a centrar en esta palabra, de potencia, las potencias, o para ser más exacto, las potencias de funciones que hemos visto hasta ahora, o que hemos analizado hasta ahora, son un tipo particular de funciones que son muy utilizadas en el cálculo diferencial. Las potencias que hemos visto un caso particular de lo que se conocen como, y aquí va un subrayado, funciones compuestas. ¿Sí les suena esa palabra de algún lado? Funciones compuestas. ¿Sí les parece haber escuchado hablar de eso? Funciones compuestas, composición de funciones. Es un tema que aparece y debe aparecer en cualquier curso de introducción al cálculo, o introducción al análisis matemático, o de cálculo diferencial. ¿Sí les suena esa palabra? Funciones compuestas. ¿O no? ¿Es Sí, un término sí, nuevo señor. para ustedes? Sí, señor. Una función compuesta es, por decirlo de alguna forma, el resultado de evaluar funciones en otras funciones.
Cuando uno dice que voy a componer dos funciones, es porque voy a evaluar una de ellas en otra de ellas. Entonces, cuando uno mira estas potencias que tenemos acá, por ejemplo, esta potencia de acá, y centrémonos solo en las potencias, pues esto es una compuesta, en el sentido que es una función elevada a una potencia, es decir, yo tengo una potencia evaluada en una función. Esa es la manera como más sencilla de describirlo, aunque naturalmente la definición formal es un poco más rigurosa. Pero estas potencias son ejemplos de composición de funciones, de cuando yo tengo funciones evaluadas en otras, o por decirlo de otra manera, cuando tengo funciones metidas dentro de otras funciones. Y las potencias no son los únicos ejemplos de esto. Por ejemplo, otros ejemplos de funciones compuestas, y esto es como una especie de repaso, es decir, de funciones metidas dentro de otras, aparte de las potencias y los radicales y lo que hemos visto hasta ahora, es por ejemplo cuando uno entra a trabajar con funciones logarítmicas o exponenciales. Bueno, con logaritmo no nos metamos todavía porque eso viene después. Con funciones trigonométricas, por ejemplo. Por ejemplo, cuando uno dice seno de x al cuadrado. Eso es una compuesta. Porque yo tengo la función x al cuadrado metida dentro de un seno. O si yo tengo, por ejemplo, una función más fuerte, la función, una función exponencial. Por ejemplo, si yo tengo e elevado, yo voy a poner aquí un margen amplio, x al cubo más x al cuadrado. Es una función más compleja. Entonces, esto es otra compuesta. En este caso, en la exponencial, yo tengo esta función metida dentro de una exponencial. Es como si yo tuviera una función y la metiera dentro de otra función. Entonces aquí el x al cuadrado lo meto dentro del seno, aquí todo este polinomio lo meto dentro de la exponencial, y aquí, y este es otro ejemplo, yo puedo coger también, bueno, este solo he cogido arriba polinomios, pero yo podría también tener, por ejemplo, esto de acá. Un ejemplo, una compuesta clásica es esta. Coseno a la 3 evaluado en x. Uno comúnmente la escribe así, coseno al cubo de x, pero para verla como una compuesta, uno puede ver esto como coseno de x elevado al cubo. Entonces miren que aquí tengo un coseno metido dentro de una potencia cúbica. Y en ese sentido, todas las potencias que hemos visto son casos particulares de funciones compuestas, de funciones metidas dentro de otras funciones. Les recomiendo revisar ese concepto. Yo simplemente aquí hago como una especie de recordación, pero esa idea de la composición de funciones es muy importante para procesos de integración, para cualquier proceso, mejor dicho. De hecho, ustedes tienen un proceso para calcular derivadas de compuestas, que es lo que se llama la regla de la cadena. Pues nosotros aquí tenemos un proceso para calcular integrales de funciones compuestas multiplicadas por otras funciones. Entonces aquí el esquema se parece mucho a el esquema de sustitución que teníamos para potencias. Lo que pasa es que cambiamos la palabra potencia por una palabra más general, por la palabra compuesta. Y entonces, si yo tengo el producto entre una compuesta por otra función, ya no es una potencia, sino una compuesta o una composición por otra función, y la derivada
de la función interna de la compuesta, cuando hay una compuesta, hay una función metida dentro de otra. Por ejemplo, aquí x al cuadrado está metida dentro de seno. Aquí x al cubo más x al cuadrado está metida dentro de la exponencial. Aquí coseno de x está metida dentro de una potencia. La que está metida es la que uno llama la función interna. Si la derivada de la interna es igual a la otra función que está multiplicando, nosotros podemos aplicar la regla de sustitución. Pero en ese caso, en este caso, U, pues va a ser la función interna de la composición. Entonces aquí generalizamos la idea de sustitución que teníamos para potencias hacia cualquier función compuesta. Y entonces miremos un ejemplito bastante sencillo. Yo tengo la función o la integral seno de x al cuadrado por 2x. Este es un producto entre una compuesta y la función 2x. Entonces, es un producto. A ver si me traigo la regla hasta aquí abajo. La podamos ver en paralelo. Entonces, yo tengo el producto entre una compuesta con la derivada de la función interna. Miren que la derivada de esto es efectivamente igual a esto de acá. Y entonces yo puedo hacer sustitución haciendo U igual a la función interna, que en este caso sería x al cuadrado. Y una vez si yo tengo U, pues el de U es la derivada del U, en este caso la derivada de x al cuadrado, con el de x. Y cuando hago ese juego, esta integral queda convertida en esta integral de acá. La integral de seno de U con respecto a U. Y entonces, lo que viene a continuación es calcular esta integral. Pero esta integral, yo no recuerdo si nosotros la habremos analizado ya. Si no, pues no es complicada. La integral de seno es menos coseno. Porque cuando cuando quiero una función que al derivarla me dé seno, la función que funciona es menos coseno. ¿Listo? O sea, esta integral de seno emerge, digamos que, de una manera directa. La integral de seno es menos coseno. No confundir con la derivada, ¿ok? O sea, no es que la derivada de seno sea menos coseno, porque la derivada de seno es coseno, pero la antiderivada de seno es menos coseno, porque cuando derivo menos coseno, la derivada me da seno. Entonces, la integral de seno es menos coseno de u más la constante de integración y, pues, devolviéndonos a la variable original, eso me quedaría menos coseno de x al cuadrado más la constante de integración. Y ahí habremos calculado esta integral. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Un pequeño comentario que ya voy a tratar de clarificar. Para que el proceso de sustitución funcione, es necesario
que sepamos calcular la antiderivada de la función externa. Es decir, aquí me dio seno de u, que esa es la externa es seno. Si yo no conociera o no pudiera calcular la antiderivada de seno, de este paso yo no podría avanzar. Entonces, este proceso de sustitución funciona para cualquier compuesta siempre y cuando yo sepa cuál es la antiderivada de la función externa. Entonces, aquí como teníamos el seno, pues me queda menos coseno y a partir de ahí puedo avanzar. Otro ejemplo, con la exponencial, que las funciones exponenciales aparecen muchísimo. Miren la función que yo tengo, e a la seno de x multiplicada por coseno de x. Entonces, nuevamente, esto es una compuesta y en esta compuesta, en la exponencial, la función interna es lo que va en el exponente. Esa es una de las características particulares de la exponencial, que cuando yo compongo la exponencial, la función interna queda en el exponente. A diferencia de las trigonométricas, donde queda adentro como agrupada, acá queda en el exponente. Entonces, aquí la función interna es seno y la derivada de la interna es coseno. Entonces, puedo aplicar sustitución. Hago u igual a seno. El de u me queda coseno de x de x. No olviden que el de u es la derivada de u. Y a partir de eso, esta integral se convierte en esta integral de acá. La integral de e a la u de u. Y nosotros sabemos cómo calcular la integral de la exponencial. Es decir, si yo quiero calcular la integral de e a la x, o de una exponencial, pues yo sé que la integral de la exponencial es ella misma, a partir de reglas de derivación. Es decir, si yo quiero una función que al derivarla me dé e a la x, pues, o e a la u en este caso, pues simplemente es e a la u. Entonces la integral de esto es e a la u más la constante de integración y u, pues ya sabíamos que era seno. Y entonces esta sería la correspondiente integral. ¿Sí es claro ese ejemplo? ¿Sí me voy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Pues. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. No, profe, en el momento no. Mire, quiero hacer una puntualización de la nota que tenía arriba. Miren que acá yo tengo, y este es otro caso de compuesta, logaritmo natural. Logaritmo natural de tangente multiplicado por secante cuadrado. Entonces, si uno mira esta integral cumple con todas las condiciones para aplicar regla de sustitución. La derivada de tangente, que es la interna, es secante al cuadrado. Y efectivamente podemos aplicar sustitución. U es igual a tangente de u es igual a secante cuadrado, de u es la derivada de lo que aparezca en u. Y entonces cuando hago el proceso de sustitución, la integral me queda logaritmo natural de u. Pero hay un problema con la integral de logaritmo natural de u. Y es que esa integral nosotros no la conocemos. Y no solo no la conocemos, sino que no sale de manera directa. Es decir, recuerden que para calcular la integral del logaritmo, tenemos que encontrar una función que al derivarla nos dé logaritmo. Y nosotros, o no sé si a ustedes, se les ocurra en este momento una función que al derivarla me dé logaritmo natural de u. Entonces,
La antiderivada del logaritmo natural de u no es conocida. Y hasta que no la conozcamos, que eso vamos a ver si después sale por algún lado, o encontramos alguna forma de calcularla, porque esa no es inmediata, o sea, tiene un proceso. Hasta que no la conozcamos, no podemos calcular la integral. Es ahí donde yo enfatizo en esta nota. Para que el proceso de sustitución funcione, es necesario que sepamos calcular la antiderivada de la función externa de la compuesta, claro está. Y pues como la antiderivada del logaritmo natural no la conocemos, pues no hay mucho que podamos hacer de ahí en adelante. Es decir, sustitución funciona, pero también pues tiene sus limitantes. Funciona siempre y cuando sepamos cómo calcular la antiderivada de la función externa. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? No, profe, en el momento no. Pues, permítame un segundo, por favor. Bien. Pues honestamente esto era lo que traía para hoy. O sea, pensé que de pronto nos iba a tomar un poco más de tiempo o de explicación. Profe, yo tengo una pregunta, Dime. pero, o sea, no entiendo por qué, o sea, esa nota, logaritmo natural de u, no la conocemos. La integral del logaritmo natural de... ¿Tú la conoces? No, pero entonces, ¿cómo se halla? Ah, es, o sea, hasta que no la hallemos, que eso requiere métodos más poderosos, no podemos calcular esta integral. Eso es lo que estaba diciendo. Es Ah, ok, decir, ok. no la conocemos todavía. Lo que pasa es que el logaritmo natural es una integral que utiliza métodos más avanzados. Entonces voy a ponerlo aquí escrito. Posteriormente, es que lo que pasa es que esta integral del logaritmo no responde a los métodos, no responde a sustitución, por ejemplo, o no se puede hacer por sustitución, ni es directa. Entonces, hasta que no tengamos esa integral, no vamos a poder como avanzar. Posteriormente, veremos cómo realizarla. Es que esto pasa mucho. Pasa mucho que uno tiene una integral donde uno puede aplicar sustitución, pero cuando llega a esta parte de calcular la integral después de haber sustituido, no sabe cómo calcularla. Entonces, en ese caso, sustitución solo va a funcionar hasta el momento en que sepamos calcular la integral. Por otro lado, hay integrales que no se pueden calcular. Hay integrales de funciones, incluso bastante sencillas de escribir, que no responden a ninguno de los métodos que hay ni que veremos. En caso del logaritmo natural, afortunadamente hay un método posterior que no la puede calcular. Y cuando la tengamos, vamos a poder seguir avanzando. Pero en otros casos, uno aplica sustitución y llega a una integral que no hay forma de calcularse. Entonces, en ese caso, por más que podamos hacer sustitución, que eso se puede siempre y cuando se cumpla esta condición, pues no vamos a poder resolver la integral. Entonces, a eso es a lo que voy, que hay, digamos, que una distancia entre aplicar la regla de sustitución, que es hacer U y du, y
calcular la integral que queda después de la sustitución. Entonces son como dos fases, por decirlo de alguna manera. Una es hacer la sustitución para que me lleve hasta acá y la otra es calcular la integral que queda. En algunos casos es directo, como en los ejemplos anteriores. En otros casos hay que utilizar métodos más fuertes. Y lo pongo de paréntesis, requiere métodos más sofisticados. Y en algunos casos ni siquiera se va a poder calcular, por más que uno pueda hacer sustitución. Es donde va a empezar a aparecer las dificultades de este proceso de integración. Que no siempre las integrales se van a poder calcular. Aquí, apenas sepamos cómo calcular la integral del logaritmo, vamos a poder resolver. Entonces, este ejercicio queda, por decirlo de alguna forma, en un color pendiente. Este es el color de los pendientes. Este queda pendiente hasta que sepamos calcular la integral del logaritmo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, no se las podría dar ahora, tendría que primero explicarles otros métodos que vienen posteriormente. Pero aquí ya empiezan a quedar cosas pendientes. Listo, no sé si respondo a tu pregunta con eso. Sí, profe, gracias. Y más faltaba. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra inquietud. Como les digo, esto era lo que traía, como la explicación de la regla de sustitución básica, básica. Pensaba que me iba a tomar un poquitico más, pero pues digamos que, pues al parecer ustedes la han captado de una manera bastante. Vamos a hacer ya que nos queda tiempo, vamos a hacer un ejercicio para ver si en verdad la han captado bien. Entonces voy a poner esta integral y si la hacen rápido y la entendemos todo rápido, pues cortaríamos hasta aquí y nos veríamos la próxima clase. También para que tengan tiempito de pronto de avanzar en las otras actividades. Entonces voy a tomar una que sí se pueda calcular. Coger esta. Estos son los ejemplos sencillos, ¿no? Yo siempre arranco primero con lo sencillito y ya vamos gradualmente. Gradualmente lo vamos. Rápidamente. Se demoran 3, 4, 5 minutos. Me dicen. Lo revisamos, lo analizamos y cerraríamos nuestra sesión.
¿Listo? Sí, señor. Rápidamente revisémoslo. Responde a las condiciones del proceso de sustitución. La derivada, aquí la interna es esta, y la derivada de la interna es efectivamente esta de acá. Miren cómo, cuando uno lo dice de esa forma, parece estar evocando la regla de la cadena, y es precisamente la regla de la cadena, tan familiar para ustedes, la que sustenta este método de sustitución. Es decir, la regla de sustitución, y eso es digamos que teórico, la regla de sustitución es la versión en integrales de la regla de la cadena que uno tiene para las derivadas. Entonces, la idea es muy sencilla, como aquí la derivada de esto, de la interna, es lo que aparece acá, entonces esta integral, a partir del proceso de sustitución, queda la integral del coseno de u, en este caso es de u. Miren cómo todo lo que aparece multiplicando, incluido el de x, en este proceso se reemplaza por el de u. Entonces solo es cuestión de calcular la integral de coseno. ¿Alguien sabe cuánto da la integral de coseno? ¿O una antiderivada de coseno cuál sería? Seno. 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 Simplemente seno. Seno de u más c. Y pues esto, cuando uno hace el cambio de la variable, queda seno. Y aquí el u lo reemplazamos por lo que está aquí arriba. Seno de x al cubo menos x. Entonces, esta regla, ya para cerrar, digamos que es de las reglas básicas del proceso de integración. No es una regla directa, como la regla de la potencia, o la regla de la suma, o la regla del producto por escalar. Una regla más elaborada es una regla que corresponde a un método, por eso a veces se dice regla de sustitución o método de sustitución. Pero digamos que la idea que está detrás de esto no es complicada. ¿Qué quiero hacer yo la próxima clase? Yo quiero entrar a revisar ejemplos donde se puede usar, bajo ciertas manipulaciones, la regla de sustitución cuando esto de acá no es exactamente la derivada de esto. Es decir, cuando la derivada de esto es esto de acá, el proceso es directo. Pero si esto no es exactamente, y vamos a ver a qué me referiré yo con exactamente, la derivada de la interna, dependiendo, claro está, de qué tan diferente sea de la derivada, hay algunos arreglos que pueden hacerse sobre el método de sustitución para el cálculo de integrales. Entonces, eso lo revisaremos en detalle la próxima sesión de clase. ¿Listo? Entonces, pues por hoy no tendría nada más que decirles. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día. Chao, profe, que estés bien. Lo mismo, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Profe, una pregunta. Dime. Es que yo tenía una duda.